El Callejón del Muerto en la Ciudad de México. Corría el año de 1600 y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y no pocos pelones, gente de rompe y rasga que venían al Nuevo Mundo con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores. Uno de esos hombres que llegaba a la capital de la Nueva España con el fin de dedicarse al comercio fue don Tristán de Alcúcer, que tenía un negocio de víveres y géneros en las islas Filipinas, pero ya por falta de buen negocio o por querer abrirle buen camino en la capital a su hijo, arribó cierto día de aquel año a la ciudad. Después de recorrer algunos barrios de la antigua Tenochtitlán, don Tristán de Alcúcer se fue a radicar en una casa de medianía allá por el rumbo de Tlatelolco, y ahí mismo instaló su comercio que atendía con la ayuda de su hijo, el cual tenía el mismo nombre, un recio mocetón de buen talante y alegre carácter. Tenía este don Tristán de Alcúcer a un buen amigo y consejero, en la persona de su ilustrísima, el arzobispo don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las Filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Ahí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante. Todo iba viento en popa en el comercio, que el tal don Tristán decidió ampliar y darle variedad, para lo cual envió a su joven hijo a la Villa Rica de la Veracruz y a las costas malsanas de la región de Mas, al suroeste. Quiso la mala suerte que enfermara a Tristán chico, y llegara a tal grado su enfermedad que se temió por su vida. Así lo dijeron los mensajeros que informaron a don Tristán que era imposible trasladar al enfermo en el estado en que se hallaba y que sería cosa de medicinas adecuadas y de un milagro para que el joven enfermo se salvara. Henchido de dolor por la enfermedad de su hijo y temiendo que muriera, don Tristán de Alcúcer se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Semanas más tarde el muchacho entraba a la casa de su padre, pálido, convaleciente, pero vivo, y su padre feliz lo estrechó entre sus brazos. Vinieron tiempos de bonanza. El comercio caminaba con la atención esmerada de padre e hijo, y con esto, don Tristán se olvidó de su promesa, aunque de cuando en cuando, sobre todo por las noches en que contaba y recontaba sus ganancias, una especie de remordimiento le invadía el alma al recordar la promesa hecha a la Virgen. Al fin, un día envolvió cuidadosamente un par de botellas de buen vino y se fue a visitar a su amigo y consejero, el arzobispo García de Santa María Mendoza, para hablarle de sus remordimientos, de la falta de cumplimiento a la promesa hecha a la Virgen, de lo que sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado las gracias a la Virgen rezando por el alivio de su vástago. «Bastará con eso», dijo el prelado. «Si habéis rezado a la Virgen dándole las gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido». Don Tristán de Alcúcer salió de la casa arzobispal muy complacido. Volvió a su casa, al trabajo y al olvido de aquella promesa de la cual lo había relevado el arzobispo. Mas he aquí que un día, apenas amanecía la mañana, el arzobispo Fray García de Santa María iba por la calle de la Misericordia, cuando se topó a su viejo amigo don Tristán de Alcúcer, el cual aparecía ojeroso, cadavérico, y con una túnica blanca que lo envolvía. Caminaba rezando con una vela encendida en la mano derecha, mientras su enflaquecida siniestra descansaba sobre su pecho. El arzobispo le reconoció enseguida, y aunque estaba más pálido y delgado que la última vez que se habían visto, se acercó para preguntarle: «¿A dónde vais a estas horas, amigo Tristán Alcúcer?» «A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen», respondió con voz cascada, hueca y tenebrosa, el comerciante llegado de las Filipinas. No dijo más, y el prelado lo miró extrañado de pagar la manda.
aun cuando él lo había relevado de tal obligación. Esa noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo, para pedirle que le explicara el motivo por el cual había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen en el lejano cerrito, y lo encontró tendido, muerto, acostado entre 4 cirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro, el prelado vio que el sudario con que habían envuelto al muerto era idéntico al que le viera vestir esa mañana, y que la vela que sostenían sus agarrotados dedos también era la misma. «Mi padre murió al amanecer», dijo el hijo entre lloros y gemidos dolorosos. «Pero antes dijo que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. Oh, mi padre». Esto acabó de comprobar al arzobispo que don Tristán Alcúcer estaba muerto ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la Misericordia. En el ánimo del prelado se prendió la duda, la culpa de que aquella alma hubiera vuelto al mundo para pagar una promesa que él le había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, el hijo de aquel muerto llegado de las islas Filipinas, se casó y se marchó de la Nueva España hacia la Nueva Galicia. Pero el alma de su padre continuó hasta terminado el siglo deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario amarillento y carcomido. Desde aquel entonces el vulgo llamó la calle de esta historia el Callejón del Muerto. Es la misma que andando el tiempo fuera bautizada como calle República Dominicana. Aquí se respira el miedo. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua. Hoy es lunes 11 de noviembre del año 2019. El degollado de la Noria es una de mis leyendas favoritas y hoy la he regrabado para ustedes, ya que tengo un mejor equipo de audio y el sonido es increíble. Espero que les guste. Es curioso ver que los pobladores de aquel lugar se persignan antes de contar la historia del degollado de la Noria, cada vez que se les pide que lo hagan. Pero existe cierta particularidad en la forma en que la narraba la señora María. Ella recuerda claramente lo sucedido. En aquel tiempo no tenía más de 10 años de edad. Su madre la había enviado a la Noria, a Arboleda, con una de sus tías, para que le ayudara con el negocio, el cual consistía en limpiar las casas, ya que la tía era una persona mayor y ya no podía hacer bien sus labores. María sabía muy bien que su tía ya estaba muy grande y pronto podía fallecer. Sin embargo, la niña no se llevaba bien con su primo, ya que le reprochaba el hecho de que no se preocupara por la salud de su tía, sino que únicamente le preocupaba el terreno que ella poseía, aunque ese sentimiento era correspondido de la misma manera por el primo. Esa noche el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien presumía de tener un carácter fuerte, por lo que no dudó ni un momento en correrlo, por lo menos hasta que se le bajara la borrachera. Este, enfurecido, le gritó: «¿Cómo que ya es hora de que dejes este mundo, no?» Con estas terribles palabras se marchó el primo tambaleándose de borracho. Al llegar la mañana, María salió como de costumbre por las tortillas. Ahí fue donde se topó con un grupo de personas que, asustadas, afirmaban que había pasado la carreta de la parca aquella noche. La pequeña se acercó a ellos para poder escuchar mejor lo que decían. Se trataba de una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la Noria, de seguro alguien no tardaba en fallecer. Al instante pensó en su tía y de un salto corrió hasta su casa. Al regresar la encontró en su recámara. Como siempre, le pidió disculpas por no haber llevado las tortillas y le explicó lo que había escuchado. Y ella le confesó que todas eran unas viejas gallinas que se espantaban hasta de su sombra, que no creyera en semejantes cuentos,
porque no dejaban nada bueno. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso, reclamando el por qué lo había corrido si finalmente lo iría a buscar. La tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, y cuanto menos le estaba gritando por los montes, como afirmaba el muchacho, quien sin creerle volvió a salirse de su casa, solo que esta vez azotando la reja. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, en la tienda se topó a las mismas señoras del día anterior, y de nuevo decían haber escuchado la carreta de la parca rondando. Una de ellas dijo que la había visto dirigirse a la casa del huerto, a lo que otra de ellas contestó que por nada del mundo se deben asomar cuando ande la carreta vagando, pues te podía confundir con la persona que anda buscando, y que cuando se da cuenta de que no lo eres, se enoja partiendo el cuello con la guadaña. Estas palabras lograron inquietar demasiado a María, quien regresó muy pálida a casa, recordando las palabras de aquellas señoras, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo. A todo esto le sumó la versión de su primo, quien aseguraba que su tía le había estado llamando. Fue entonces cuando María se armó de valor y caminó rumbo a la casa del huerto, donde dormía el primo. Al llegar estaba tendido en la hamaca. Le habló despacio, no fuera que se enojara y se quedara sin decirle nada. Se despertó enojado y le dijo que se largara. Ella le pidió que la escuchara, que lo que había oído esa noche había sido a la parca y que si se le ocurría asomarse ya no iba a durar otro día más. Pero el primo soltó una carcajada y la corrió sin más ni más. Esa misma noche su primo tomó de los cabellos a María, quien ya estaba dormida, advirtiéndole que ya no lo fuera a molestar, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil. Cayó sin más al piso. El primo salió corriendo creyendo que ella había fallecido, pero no era así. María se cercioró de que su tía estuviera bien. Así pasaron otros días, sin que supiera nada del primo. Pero una tarde volvió con un genio de los 1000 demonios, alegando lo mismo, alegando que una de las dos había estado llamando a la puerta toda la noche. Y la tía, muy seria, le dijo que no podía hacer otra cosa más que las respuestas a sus malas acciones. Y desesperado gritó que no iba a creer esas cosas de que fue el diablo o la parca a llamarlo a la puerta. La tía le rogó que por nada del mundo fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, más necio, le advirtió que si volvían a llamarlo, no sabría cómo reaccionar. No pudieron hacer nada para detenerlo. Esa noche, un grito horrible rompió el silencio de la noria. Los perros aullaban, y el viento azotaba puertas y ventanas. Todo el pueblo se despertó ante aquel desgarrador grito que provenía de la huerta. La tía alarmada le pidió a María que fuera por un vecino para que fuera a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varios vecinos, se encaminaron hacia el huerto. Dicen que lo encontraron en el portal de la puerta, con el cuello partido en dos y con una mueca de horror en los ojos. María y su tía sabían qué había ocurrido y no les quedó más remedio que rogar por el alma del joven, para que descansara y no deambulara por el huerto, debido al trágico fin que había tenido. Actualmente dicen que cada vez que alguien va a fallecer en la noria, los galopes de caballos se escuchan junto con el rechinar de llantas de una vieja carreta, y que desde el huerto se escucha un grito que horroriza a los pobladores, quienes se aseguran de cerrar puertas y ventanas, ya que se trata del alma atormentada del primo, que con horror se topa cara a cara con la muerte.